Ujú. Voy a confirmar la transmisión acá en el... Ya. Entonces, para cambiar las diapositivas. Ok, por aquí. O con las flechas. Ujú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes con el gusto de estar en cada uno de sus casas. Espero que estén bien. Yo sé que están un poquito desesperados por estar encerrados, pero más vale estar así y pues no tener un problema de origen, enfermedad, ¿no? Entonces hay que cuidarnos mucho, pero estoy con el gusto de estar con ustedes nuevamente. Un saludo a todos los que cumplen años el día de hoy. Hoy cumple años Celso, Gilberto y Hugo. Un abrazo para todos aquellos que cumplen su santo, su cumpleaños. Les mandamos muchos saludos, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bien, pues miren, hoy me di en la tarea de estudiar un poquito acerca de lo que son las epidemias, una historia de las epidemias en México y en el mundo. Y esto es con la finalidad de que ustedes conozcan o que tengan un panorama de lo que son las epidemias y cómo podemos influir nosotros para que todos pongamos nuestro granito de arena para cuidarnos. Los médicos y el personal de salud, bueno, pues estamos para servirles, para estar con ustedes, pero es necesario que conozcan algunos conceptos que es importante, sobre todo ustedes que son distribuidores, ¿sí? Que son directores de sede, que pasen esta información. Y se habla ahorita pues de la epidemia, la pandemia que hay en el mundo del coronavirus, COVID-19. Pero hay conceptos que uno nos pregunta, bueno, ¿y qué es una epidemia, no? Eso es lo que a veces nos preguntamos. ¿O qué diferencia hay en de lo que es epidemia y lo que es pandemia? ¿Sí? Epidemia nos referimos a una enfermedad que ataca a un gran número de personas o incluso hasta animales en un mismo lugar y durante el mismo periodo de tiempo. Eso es lo que es la epidemia. Y la pandemia es una epidemia, pero a una escala mucho mayor, ¿sí? Más extensa de lo que se preveía. Entonces, por eso ahorita pues ya está prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Se propaga mucho, muy rápido este tipo de virus. Entonces, esa es la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Ujú. Bueno, pues ya desde tiempos muy remotos y ya incluso aquí en Mesoamérica, también nuestros indígenas en la época prehispánica también tuvieron problemas de enfermedades, de epidemias, ¿sí? Pero para ellos el concepto de medicina era muy parecido al que tenemos ahora. Ellos definían que la salud es el equilibrio entre el funcionamiento de las partes del cuerpo y las fuerzas del universo, o sea, del cosmos. Habiendo un equilibrio en el cosmos, habiendo un equilibrio en nuestro organismo, hay salud. Fíjense qué concepto tenían nuestros ancestros indígenas. Y así por eso podemos ver que a lo largo de la historia, aquí vemos un mural de Diego Rivera, donde nos muestra una aproximación de lo que fue el tipo de curaciones que hacían en en la época prehispánica. Incluso se puede ver cómo tenían a las señoras a sus bebés en cuclillas, que era la forma de atender los partos. Bien, pues ellos tenían ese concepto del equilibrio físico y el equilibrio del cosmos, ¿sí? Bueno, pero también ellos tuvieron y sufrieron muchas epidemias y plagas en la época del México prehispánico, ¿sí? En el Códice de Chimalpopoca, en el año 1453, hubo una plaga de langosta que afectó las cosechas, ocasionando hambruna y enfermedades gastrointestinales, desnutrición. ¿Mm? Entonces, llegó el momento que se dice aquí en este códice
que hasta intercambiaban familiares por maíz, por tener que, sabemos que el maíz ha sido un alimento muy importante para nuestra alimentación, pero sí, ellos sufrieron ya estas epidemias. También hubo heladas en la Gran Tenochtitlan, afectaban las cosechas, ¿sí? Aparecen enfermedades respiratorias y con una disminución importante de la población, muchos se morían, ¿sí? En 1455 también la sequía importante, que también hubo hambruna e infecciones gastrointestinales, ¿sí? Y ellos pues atribuían que las epidemias eran por la ira de los dioses, ¿sí? Y ya pues con el advenimiento de la conquista llegan los españoles, y ¿qué creen? Pues también nos traen muchas enfermedades que para ese entonces eran desconocidas para nuestros ancestros prehispánicos, y traen enfermedades pues muy como la viruela, el sarampión, que acabaron con mucha población, ¿sí? Las enfermedades procedentes de Europa causaron más muertos que sus propias armas. Acordémonos que eran los españoles que llegaron, no llegaban ni a 300 soldados, ¿sí? Pero una de las causas que mermaron a la población indígena fueron las enfermedades que ellos mismos trajeron, ¿sí? Y así tenemos las epidemias ya en la conquista, como la viruela, la fiebre amarilla, el sarampión, el tifus, que es ocasionado por un piojo, la difteria, ¿sí? La peste bubónica, que ellos trajeron de Europa, que es por una rata, una pulga infecta a la rata y de ahí al hombre. La rabia, la gonorrea, la sífilis, la lepra, ¿sí? Y que acabaron con el 80% de la población, ¿sí? Por eso en ese tiempo que existía la esclavitud, ellos compraban muchos esclavos negros, ¿sí? Que traían de África, y pues es que ustedes pueden ver que todavía hay en México, sobre todo en Guerrero y Veracruz, todavía hay mucha población afroamericana. Entonces, porque estas enfermedades terminan con el 80% de la población, ¿sí? Bueno, eso es lo que sucede, lo que sucedió en México. Pero a lo largo de la historia, ¿sí? Y del mundo, también hubo epidemias que avasallaron a la población, ¿sí? Y así vemos cómo en el siglo XIV acabó con la mitad de la población de Europa la gripe española, ¿sí? De 1918 a 1920, ¿sí? Esta fue una pandemia más letal de la historia de la humanidad, con 50 millones de personas murieron. Además se agrega lo que es los muertos por la Segunda Guerra Mundial. Entonces fueron millones, porque recordemos que en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y en México pues no se quedó atrás, porque acaba de pasar la Revolución Mexicana, donde había dejado 2 millones de muertos, ¿sí? Y vienen pues muchos españoles huyendo de España, y traen esta enfermedad, y bueno, pues hubo 300,000 muertos más. O sea, fue una época que realmente espeluznante. La gripe asiática en 1957, que es una combinación de gripe humana con una gripe que padecen los patos silvestres, que llegó a 1 millón de muertes, ¿sí? La gripe de Hong Kong en 1968, que fue la gripe H3N2, que es una combinación de gripe aviar con gripe humana, y ahí murieron 40,000 personas, ¿sí? Entonces, sí, el VIH-Sida, que en 1980 inicia, que ha terminado con la vida de 25 millones de personas. Se calcula que en México hay 3 muertes diarias por SIDA. Entonces, y eso es alarmante, y sigue. El síndrome de las vacas locas, que es se cree que es por canibalismo en una isla de Hawái, ¿sí? Ahí se empezó a transmitir esta epidemia que acabó con 150 personas, ¿sí? Y se debe a un nuevo microorganismo que se llama priones.
La viruela, a través de la historia, murieron millones en el mundo. ¿Sí? Afortunadamente está erradicada en México y en el mundo. Y esperemos que así sea, porque también así decimos del sarampión, y miren, y hay casos de sarampión. El cólera en el siglo XIX, con 20,000 muertes en Francia y África. En México hubo cólera, me tocó estar atendiendo pacientes de cólera en el hospital donde trabajaba. Sí, hubo muchos casos de cólera, sí, con 2,600 casos que hubo en México. La gripe aviar en el 2003 murieron en Corea 250 personas. En el 2009, ya más reciente, en el 2009 la influenza H1N1, ¿sí? Que es una gripe porcina, ¿sí? Que hubo muertes de 1,170 personas por la influenza H1N1. ¿Y qué creen? Todavía el año pasado murieron personas con influenza. 300 personas murieron porque no se quisieron vacunar. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que se pueden combatir con vacunas, pero aquí ya la idiosincrasia de cada persona, las creencias, pues es un obstáculo y pues sigan habiendo muertes por influenza H1N1. ¿Sí? Y ahora la pandemia de coronavirus, el famoso COVID-19, que nace el 31 de marzo. Y entonces sí, nos sorprendió a finales en el invierno del 19 del año pasado, y pues hasta ahorita seguimos con la incertidumbre qué va a pasar. ¿Sí? Y eso pues ya es una pandemia porque está afectando prácticamente todo el mundo. ¿Sí? Y pues las cifras afortunadamente para México no son tan espeluznantes como en otros países. Ahorita ya lo lleva a la cabeza Estados Unidos, ¿sí? Con el número de contagios. Siguen en Italia, siguen en Francia con muchos problemas de infectados. Pero aquí en México, al menos las cifras de hasta el día de ayer, ¿sí? Hay en la actualidad 1,215 detectados, 84% atendidos ambulatoriamente. Es un dato muy importante porque mucha gente cree que porque le dio coronavirus ya se va a morir. No, muchas veces entra el virus y puede estar incluso hasta asintomático, no tener síntomas, ¿sí? Y los que lleguen a tener síntomas se les atiende ambulatoriamente, se les está observando. ¿Sí? O sea, es un virus que se propaga muy rápidamente, pero con pocas muertes. Ahorita hay 167 hospitalizados, y de esos 167 hospitalizados, 5% están graves. ¿Sí? 2 personas actualmente hay intubadas, solo 2 personas intubadas, y pues desgraciadamente, aunque son pocos, son lamentables las muertes. Hay 29 muertos por coronavirus. La Ciudad de México ocupa el primer lugar con 234 casos. Le sigue el Estado de México con 149 y Jalisco 94. Así, es por eso que queremos que ya no haya, que no siga creciendo esta cantidad de infectados y de muertos. ¿Cómo? Porque la solución no está solamente en el gobierno, está en cada uno de nosotros, que sigamos así bien estrictamente las medidas que les indicamos, ¿sí? Entonces aquí puse un algoritmo: pandemia más obesidad, más hipertensión, más diabetes, ocasiona defensas bajas, y si le agregamos un poco el descuido, ¿sí? Hace estragos el coronavirus, ¿sí? Sabemos que somos el primer lugar en obesidad ya en el mundo. Nos estamos peleando el primer lugar con Estados Unidos. De hipertensión y diabetes ni se diga, ¿no? Hay 16 millones de personas con diabetes. Entonces, imagínense toda esa población que está vulnerable a esta pandemia. Entonces, nos tenemos que cuidar ahora más que nunca. Si tú eres diabético, hipertenso, o tienes un familiar con estas enfermedades, diles que se super mega cuiden, ¿sí? Que dejen a un lado el refresquito, que dejen a un lado el azúcar, las harinas, todos los alimentos procesados a un lado. Ahora es cuando más es una prueba de qué tanto te quieres, qué tanto te cuidas, ¿sí?
Ya no queremos ver estas imágenes, ¿sí? Que están afectando a nuestra niñez, ¿sí? Estas personas están más vulnerables a que les dé el coronavirus, ¿sí? Entonces, es importante que te cuides si eres diabético. Las personas con cáncer, igual, cuídense, lleven el tratamiento oncológico, la dieta alcalina. Siempre les he comentado de la dieta alcalina. Las personas con artritis también son susceptibles a esta situación, ¿sí? Y entonces termino que tu vida y tu salud no son un juego, ¿sí? Esto es real, ¿sí? Esto no es un juego, esto es unión familiar, esto es salud, porque siempre he dicho que la familia es como un rompecabezas. Si falta una pieza, ya no va a ser nada igual, ¿sí? Y vamos a sufrir mucho, ¿sí? Entonces, la salud es un tesoro que debemos de cuidar, no hoy, sino siempre, para estar prevenidos para cualquier contingencia, para cualquier tipo de virus. Seguir las medidas que les estamos comentando y por radio y televisión estamos bombardeando, porque es real, ¿sí? Vacúnense a los adultos mayores, vacuna contra el neumococo, contra la influenza, ¿sí? Contra el tétanos y vacúnense por favor para que haya aumenten sus defensas, la técnica de lavado de manos, ¿sí? Las personas que tengan alguna enfermedad respiratoria como un resfriado común, pónganse su cubrebocas